Amén, hermanos. Pues buenas noches nuevamente, bendiciones a cada uno en este nuevo mes. Vamos a iniciar hoy. La lección de hoy es la lección número 11 y se llama la imposición de manos en nuestra materia de neumatología, la imposición de manos. Bueno, la lección de hoy va a tratar sobre la imposición de manos y quiero tomar como referencia una escena donde yo creo que la han visto en muchos en libros, en la red, donde Jesús con los niños, él ahí se acercan a él, él los toma en sus brazos, le pone sus manos, pone sus manos sobre algunos de ellos en algunas de las imágenes que a lo mejor hemos visto. ¿Y qué era lo que hacía Jesús en ese momento con los niños? ¿Qué era lo que él trataba? Pues los estaba bendiciendo. Eso era lo que hacía. La imposición de manos es una de las prácticas bíblicas que todo cristiano necesita entender. Es la doctrina de la imposición de manos que según en el capítulo 6 de Hebreos, podemos también ahí abundar un poco. Esta doctrina es de las doctrinas básicas que debe conocer cada cristiano cuando se va iniciando, sobre todo. Entender y asimilar la imposición de manos en la Biblia. Esto tiene distintos significados, tiene distintos propósitos. Por medio de la imposición de las manos se puede impartir bendición. Otra es dar sanidad física, dar fortaleza. También se consagra a los que Dios llama para su servicio y poniéndole las manos se consagran al servicio del Señor. Para entender esto en mayor medida, esta doctrina, necesitamos estudiar los pasajes que existen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Bien, en primer lugar, tenemos que la imposición de manos se usaba para impartir bendición, ¿sí? Y vamos a ir a Génesis capítulo 48, versículo 8. Génesis 48, 8. Y aquí es José y su padre Jacob, o Israel, como ya después le puso el Señor. Y recuerden que José había sido vendido por sus propios hermanos y finalmente terminó en Egipto. Y ahí pues hizo su vida, ¿verdad? No nos vamos a meter ahorita en ese pasaje, pero ahí Dios lo bendice, lo prospera y él tiene dos hijos ahí que posteriormente se reencuentra con su padre Jacob y vemos este diálogo que hay entre ellos y lo que sucede en Génesis 48, 8. Leemos. Voy a leer en el lenguaje actual. Me gustó esta traducción para leerles. Dice así: de pronto Jacob vio a los hijos de José y le preguntó, ¿y estos quiénes son? Recuerden que él no los conocía, no los había visto en años. A José y a sus hijos pues no los conocía. Luego sigue en el siguiente versículo 9. José le respondió, son los hijos que Dios me ha dado en Egipto. Como Jacob ya no podía ver bien por causa de su edad, le pidió a José, acércamelos, voy a bendecirlos. José los acercó a su padre y él los besó y los abrazó. ¿Se imaginan qué bonita escena esta, no? El abuelo bendiciendo a los nietos. Israel tenía los ojos ya debilitados por su vejez, ya estaba quedando ciego ya de anciano y no podía ver cuando José se los acercó a los brazos y él los besó. No sé si aquí hay abuelos, alguno por ahí. Sí, ya sé quién, ya vi algunos abuelos. ¿Abrazan y besan a sus nietos? O por ejemplo, los que ya son padres, siempre que tengan oportunidad, hermanos, acerquen a sus hijos a los abuelos para que los bendigan, para que los abracen, para que los besen. Seguimos ahí en Génesis 48, 11. Dice, entonces le dijo a José, o sea, le dijo Jacob, yo había perdido las esperanzas de volver a verte
y sin embargo Dios me ha permitido ver también a tus hijos. José quitó a sus hijos de las rodillas de su padre y se inclinó ante él. Puso a Efraín a su derecha y a Manasés a la izquierda. Efraín era el primogénito, Manasés era el segundo, y los acercó a su padre. Así Efraín quedó a la izquierda de Jacob y Manasés a su derecha. El versículo 14. Sin embargo, Jacob cruzó los brazos, hizo esto, y puso sus manos, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda la puso sobre la cabeza de Manasés, a pesar de que este era el mayor. Entonces bendijo a José con estas palabras: el Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac me ha guiado toda mi vida. Bendiciendo a sus nietos, ahí al imponer sus manos había una transmisión, al hacer la bendición. Hay algo espiritual muy fuerte. Nosotros nada más somos canales por medio de los cuales Dios bendice, pero nos quiere usar como canales, y la imposición de manos es lo que Dios asignó para que nosotros bendijéramos. En este caso, por ejemplo, a sus nietos, pero podemos decir a nuestros hijos o igual a los nietos si ya tenemos nietos. Luego dice en el versículo 16, también ha enviado a su ángel para librarme de muchos peligros. O sea, también hay protección. Yo le pido que bendiga a estos dos muchachos, que por medio de ellos sea recordado mi nombre, el nombre de mi abuelo Abraham y el de mi padre Isaac. Que tengan muchos hijos, les dice ahí Jacob a sus nietos. Esa es la bendición que está impartiendo el anciano, el abuelo Jacob, poniendo las manos sobre sus nietos. Y esto es una práctica, hermanos, que se ha perdido, pero es bíblica. Y yo recuerdo que mis abuelos, y tal vez los abuelos de varios de aquí, así lo hacían, aunque ellos no conocían de la palabra, tenían esa buena práctica. No sé si a algunos de ustedes todavía les tocó esto, a pesar de que posiblemente eran de la religión católica, pero ellos lo hacían. Así que hay que procurar no perderla. Jesús hizo lo mismo cuando impuso las manos a los niños en el pasaje de Marcos capítulo 10, versículo 13, de lo que yo hablaba de la imagen, ¿no? Le traían a los niños a Jesús para que los tocara. Los padres que llegaban con los hijos eran judíos. Ellos eran judíos y sabían que había una impartición de bendición cuando alguien, algún sacerdote, algún maestro, algún rabino ponía sus manos, y en este caso sobre los niños. Y ahí está Jesús predicando y le traen a los niños para que los toque. Y toda esta gente sabía que había una bendición que se podía impartir. Pero miren la reacción de los guardaespaldas del Señor, que eran los discípulos. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 13. Le pido por favor ahí a mi hermano Ronnie, si nos puede leer Marcos 10, 13. ¿Ya está conectado Ronnie? Sí, claro. Adelante, hermano. Sí. Ahí va. Marcos 10, 13. 10, ¿qué? Ok. 10, Ahí 13. va. Dice, y le traía niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Así es, ahí estaban sus guardaespaldas de Jesús y se los reprendieron. Sabían que los niños para Dios eran importantes, ellos lo sabían, y que era muy importante para los padres también que traían a los niños a Jesús para que los tocara. Sin embargo, bueno, ellos fueron pues un poco irresponsables, se puede decir, o se les olvidó. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué pasaría por sus mentes? Quizás pensaron que molestaban al maestro, que estaba ya cansado. Pero bueno, eso sucedió. Luego en el versículo 14 dice, viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño,
no entrará en él. El reino de Dios es solo para aquellos que vienen a Jesús con la humilde sencillez y la confianza de los niños, ¿verdad? El reino de Dios les pertenece a ellos, no a causa de sus méritos, sino porque la voluntad de Dios es darlo a los humildes y a los aparentemente insignificantes y sin importancia. Jesús pasa el incidente particular de ahí al principio general, ¿sí? Al principio del reino. Luego dice Marcos 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahí está, la imposición de mano sobre los niños. Jesús los tocaba y los bendecía, o sea, les decía cosas, oraba por ellos, para que esos niños recibieran la bendición. Esa es la bendición que se da a través de la imposición de manos, por ejemplo, en este caso a los niños, pero igual a los hijos, a los nietos. Esto es la imposición de manos. Bueno, dentro del mismo tema, ahora vamos a ver, a enfocarnos un poco en el segundo principio que encontramos aquí, que es la imposición de manos que se hacía para consagrar a alguien al servicio de Dios, para que hiciera una tarea específica para servir a Dios, y este era el caso de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Éxodo capítulo 29, me acompañan por ahí y le voy a pedir a mi hermana Paulina Méndez, Éxodo 29, Sí, voy, versículo pastor. 10 Buenas al noches. 13, por favor. Sí, voy. Éxodo 29. 29 del 10 al 13. Sí, dice la palabra de Dios. Después llevarás al becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás al becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Muy bien, gracias, hermana. Amén. Dice, ¿por qué Dios estableció un sacerdocio? Originalmente Dios tenía la intención de que su pueblo escogido fuera una nación de sacerdotes que tratara directamente con él, tanto como nación como en forma individual. Sin embargo, el pecado del pueblo evitó que eso sucediera, ya que una persona pecaminosa no era digna de acercarse a un Dios perfecto. Seguimos leyendo ahí en el versículo 12. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura, o sea, la grasa que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Entonces Dios señaló a sacerdotes de la tribu de Leví, los levitas, e ideó un sistema de sacrificios para ayudar a la gente a acercarse a él, acercarse a Dios. Les prometió perdonar los pecados del pueblo si ofrecían ciertos sacrificios, claro, administrados por los sacerdotes a favor de los que pecaban. A través de estos sacerdotes y de su obra, Dios deseaba preparar a todo el pueblo para la llegada de Jesucristo. Ya venía ahí empezando a prepararlos. El que una vez más ofreciera una relación directa con Dios para cualquiera que viniera a él. O sea, Jesús es el que ofrecería esa relación directa con Dios, y ya lo sabemos. Él fue el que lo hizo. Pero hasta que Cristo llegara, los sacerdotes eran los representantes del pueblo ante Dios, mediante este sistema del Antiguo Testamento. Podemos comprender mejor el significado de lo que Cristo hizo por nosotros, de acuerdo a lo que vimos en esto en Éxodo y luego pues, en Deuteronomio también. Dice, pero ¿por qué se relacionaban tales detalles rituales con estos sacrificios? Bueno, en parte era para un control de calidad. ¿Cómo un control de calidad? Sí.
una forma de adoración centralizada, controlada, regulada. Esto evitaba los problemas que pudieran surgir de individuos que crearan su propio estilo de adoración, ¿verdad? Cada quien iba a hacerlo como quisiera. Entonces dijo, no, voy a poner a los sacerdotes y los vamos a consagrar. Además, diferenciaba a los hebreos de los cananeos paganos que encontrarían en la tierra prometida. También los iba preparando para eso Dios. Al seguir de cerca las instrucciones de Dios, los hebreos no podrían unirse a los cananeos en sus prácticas religiosas inmorales. Sin embargo, bueno, más adelante vimos que no pasó así. Finalmente, esto mostró a Israel que Dios tomaba en serio su relación con ellos. Los sacerdotes tenían que ofrecer primero este sacrificio en favor de sí mismos. O sea, primero ellos se santificaban, ellos entregaban esa ofrenda. El gesto de poner las manos sobre la cabeza del becerro, que lo hacían los sacerdotes, en este caso, era una forma simbólica de identificarse con el animal que va a ser ofrecido como sacrificio. Esta ofrenda por el pecado, o también llamada ofrenda por la culpa, era presentada por los pecados cometidos sin intención o intencionalmente, para los cuales había una restitución posible, una posible restitución de esos pecados. La culpa del pecado era simbólicamente transferida de quien presentaba la ofrenda, o sea, el animal, a través de la imposición de manos. Entonces, se sacrificaba el animal para transferirle el pecado y la culpa quedaba saldada. Entonces ahí vemos cuál era después lo que Cristo vino a hacer. También la instrucción y la consagración de los sacerdotes utilizaban al becerro al imponer sus manos, también para ellos. Vamos a Éxodo capítulo 29, versículo 14. Éxodo 29, 14. Dice así, la palabra de Dios. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Esta es ofrenda por el pecado. Por eso lo tenían que sacar del campamento. Asimismo, tomarás uno de los carneros y Aarón, que era el sumo sacerdote, y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás al carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. El holocausto que se hacía ahí al quemar todo esto era un símbolo de la dedicación del nuevo sacerdote a Dios y para la purificación sacerdotal. Esto es lo que hacían ahí. Pero ahora vamos ahí a Éxodo capítulo 19, ahí mismo en Éxodo nos regresamos unos capítulos y por favor le pido a mi hermano Ernesto Córdoba si nos puede leer este versículo, Éxodo 19, 6. Por favor, hermano. Sí, pastor. 19:6. Sí. Dice así, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Amén. Es Éxodo 19, 6. Perdón. No, perdón, 19, puse. 6. A ver, permítame. Ahora sí. Dice, está cargando. Sí. En el mes tercero, perdón, es 19, ¿qué es? ¿6? 19, versículo 6, hermano. Ok, es que se ve el 19, pero no el 1. Éxodo 19, 6. 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Ya desde ahí les decía Dios, ustedes serán un reino de sacerdotes. Así nos dicen, ¿verdad? También a nosotros en el Nuevo Testamento. Dios formuló sus requerimientos y estipulaciones para aquellos a quienes había escogido como su pueblo, o sea, a Israel. Este tipo de pacto era algo común en esta época entre un soberano y sus súbditos. Así eran los reyes, ¿verdad? Y tenían a sus súbditos.
El soberano bendecía y protegía a su pueblo, mientras éste le tributaba lealtad y obediencia. Su pueblo le tributaba lealtad, obediencia, como Dios quería que los israelitas lo hicieran. La liberación de Israel de Egipto no solo es un testimonio de victoria, sino el símbolo inmemorial de un Dios que revela sus planes y métodos para la liberación de la iglesia y la realización de su misión. Por ejemplo, a Moisés, que fue el libertador del pueblo hebreo en Egipto, Dios lo eligió para que él sacara de la esclavitud de Egipto a los israelitas. Pero pasaron los años y él envejeció. Su ministerio envejeció, fue llegando al final y estaba ya llegando a su fin, y Dios le habló a Moisés para que tomara a Josué como su sucesor. Vamos a leerlo en Números 27, versículo 18. Números 27, 18. Dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Nuevamente, pondrás tu mano sobre él. Moisés no deseaba dejar su obra sin estar seguro de que un nuevo líder estaba listo para reemplazarlo. Primeramente le pidió a Dios que lo ayudase a encontrar su reemplazo. Y Dios le respondió y le dijo que tomara a Josué y que lo bendijera y lo consagrara. Lo consagrara. ¿Cómo? Imponiéndole las manos sobre él. A fin de minimizar las brechas en la conducción, cualquiera que esté en una posición de liderazgo, hermanos, debería de entrenar a otros a fin de que puedan hacerse cargo de los deberes, de sus deberes, en el caso de que se viera la necesidad de partir repentinamente, ya sea de la ciudad, de la iglesia o de este mundo. Cuando llegue el momento que haya alguien más ahí preparado, mientras siempre que tenga la posibilidad de hacerlo, siga el modelo que Moisés hizo. Oró, seleccionó, desarrolló y asignó responsabilidades. Así lo hacemos luego también en los trabajos, ¿no es cierto? Igual vamos preparando al sucesor. ¿Para qué? Para que si hay un escalafón ahí en el trabajo, bueno, también ahí se aplica, ¿verdad? Para poder subir, pues hay que tener gente ahí preparada, porque si no, el jefe no nos deja movernos, ¿no? Dice, tú eres el único que sabe y no puedo subirte. Igual en los ministerios, si estás ahí en el de medios o en el de multimedia y no hay quien te pueda ayudar, pues posiblemente no puedas subir o no puedas moverte de ahí. Pero bueno, eso es lo que establece aquí Dios con Moisés. Ahora, Moisés lo hizo de esa manera como Dios se lo dijo. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 34, en el versículo 9. Le voy a pedir que vaya preparando ahí mi hermano Oscar Martínez, por favor, hermano. Deuteronomio 34:9. Aquí Moisés lo hizo de esa manera y bueno, vamos a verlo en Deuteronomio 34:9, porque ahí vemos cómo por medio de la imposición de las manos, obedeciendo a Dios y siguiendo las instrucciones, vemos los resultados en la vida de Josué. Adelante, hermano, si lo tiene. Sí está conectado, ¿ah? Permítame, pastor, por favor. Sí, claro. Gracias, hermano. Adelante. Deuteronomio, ¿qué, pastor? 34:9. Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Amén. Gracias, hermano. Ahí vemos cómo Moisés había puesto sus manos sobre él y le transfirió tanto la autoridad
conocimiento y la sabiduría. La sabiduría de Moisés y otras cosas que Dios le había dado a él, como la unción, es sinónimo de dones, capacidad de acción, que es sinónimo de capacidades dadas por Dios. Cuando decimos tiene una misión, está ungido, o sea, está lleno de la capacidad que Dios le dio. Entonces, con su apoyo y con este espíritu de sabiduría, ahí está la razón por qué era muy importante que Moisés lo hiciera. Moisés había puesto sus manos sobre Josué y algo sucedió cuando puso sus manos sobre Josué. Claro, todo esto es obra del Espíritu Santo en ese entonces, que Dios lo ponía en Moisés, en los profetas, claro, y eso fue lo que le transfirió a Josué. Bueno, en el Antiguo Testamento, como hemos visto, la imposición de manos era para impartir bendición, para transferir el pecado al becerro del sacrificio, para instrucciones y consagración de los sacerdotes. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, es también para bendición y para sanidad de las personas. Y además, a través de la imposición de manos, se consagra o se pasa la autoridad también a algunas personas en la iglesia, por ejemplo, el pastor, los ancianos, los líderes, los maestros, esos apoyan en esta transferencia. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Y le pido, por favor, nos lea la hermana Yajaira, si está conectada ahí, sí, ya la veo. Hermana Yajaira, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Sí, pastor, lo estoy buscando. Gracias. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Ya aquí vemos en el Nuevo Testamento, al describir la iglesia como casa espiritual de Dios, aquí Pedro destaca varios textos del Antiguo Testamento que eran conocidos por los cristianos judíos. Los lectores aquí de Pedro ya habían o habrían de comprender que las piedras vivas eran Israel. Y ahora Pedro aplica la imagen de piedra también a Cristo. O sea, una vez más, Pedro muestra que la iglesia no cancela la herencia judía, sino que la cumple. Pedro muestra a la iglesia como un templo vivo y espiritual con Cristo, como el fundamento y la piedra del ángulo. Y cada creyente es como una piedra. Pablo también la describe como un cuerpo. Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros los creyentes somos los miembros. Pero ambas figuras hacen énfasis en la comunidad. Una piedra no es el templo completo y ni siquiera una pared del templo. Una parte del cuerpo es inútil sin las demás. En nuestra sociedad individualista es fácil olvidar nuestra interdependencia con otros cristianos. Lo que pasa a veces en la iglesia. Tiene que ser una iglesia unida para ser un solo cuerpo, para levantar ese templo. Cuando Dios nos llama a cumplir una tarea, recordemos que Él también llama a otros a trabajar con nosotros. Unidos los esfuerzos individuales serán multiplicados. Busquemos a esas personas y unámonos a ellas para edificar la casa para Dios. Es lo que nos dice un poco aquí Pedro en estos versículos. En el Nuevo Testamento vemos el mismo propósito de imponer las manos para consagrar y pasar la autoridad de alguna tarea en especial a otras personas. Por ejemplo, vamos a Hechos capítulo 13, versículo 1.
Ahí tenemos una historia muy ilustrativa sobre el tema. Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, en el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, o sea, Pablo. Había ahí profetas y maestros. Sin duda que algunos eran pastores y obviamente que estaba lleno ahí de gente madura. Gente que ya tenía su tiempo recorriendo en el evangelio. Eran líderes probados, tratados por Dios, y junto con Pablo estaban reunidos. ¿Pero qué estaban haciendo ahí? Versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y luego sigue en el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Significa que estaban en adoración, que estaban en oración, buscando a Dios, orando y a la vez ayunando. Y estaba ahí un ambiente, se imaginan, muy poderoso en medio de ellos. Una atmósfera divina en medio de ellos. ¿Por qué? De pronto, miren cómo dice la escritura. ¿Qué dice? ¿Se les apareció el Espíritu Santo? No, no dice que se les apareció, no literalmente. Se entiende que fue por algunos de los profetas que se encontraban allí y con los dones del Espíritu Santo que ya hemos visto, tal vez con el don de discernimiento de palabra o de conocimiento. Entonces dijo el Espíritu Santo por medio de ellos, apártenme a Bernabé y a Pablo. ¿Para qué? Para la obra a que los he llamado. Ahí habló el Espíritu a través seguramente de algún profeta. Si notamos en este pasaje, no vemos que tanto Saulo o Pablo ni Bernabé se opusieron a tal llamado. No, porque saben ya la respuesta, ya que sin duda de manera privada a cada uno de ellos ya habían sido llamados y convencidos por Dios de que ellos tenían que hacer una tarea. Pero los demás pastores, ministros, profetas y maestros que estaban allí tenían que tener el mismo espíritu, tenían que estar en el mismo espíritu y todos en unidad para que se comprobara que era de parte de Dios. Era como una comprobación, como una ratificación la que Dios tenía que hacer a través de los profetas, pastores, maestros, los que estaban ahí. Luego sigue en el verso 3. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues ayunando y llorando. Después les impusieron las manos y los despidieron. O sea, los enviaron. ¿A dónde? A la obra misionera. Pero vea cómo aparece otra vez aquí la imposición de las manos. La imposición de las manos sobre Saulo y Bernabé. Vamos ahora a otro pasaje similar en Hechos. Vamos a regresarnos un poco. En Hechos capítulo 6, versículo 5. Hechos 6, 5. Y le pido por favor a Juan David Pérez Sandy. David Pérez Sandy, si nos lee por favor este pasaje. Hechos 6, 5. Está bien, pastor. Hechos 6:5. Sí, adelante. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, uno de Antioquía, que antes se había convertido al judaísmo. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, fíjense cómo no fueron cualquiera de los hermanos, no. Es de resaltar algo aquí.
todos estos que ellos eligieron, ya los conocían. Era gente que daba su vida. Eran hombres llenos de fe del Espíritu Santo. Todos los conocían. Eran serviciales. Eran hermanos que se destacaban, digámoslo así. Se distinguían de los demás por su madurez. Entre ellos estaba Esteban, que fue, si se acuerdan, el primer mártir de la iglesia cristiana. Esto se puede leer en Hechos capítulo 7. Si gustan, después pueden ir ahí, pero es una historia ya muy conocida. Pero en ese pasaje, él da uno de los sermones más extraordinarios que registra la Biblia. En tan solo un capítulo, él narró toda la historia de Israel de una manera magistral, con un conocimiento realmente impresionante de las Escrituras. O sea, no era cualquiera, y era de los que habían escogido. No era gente joven en el Evangelio. Él era joven, pero no era joven en el Evangelio, ya tenía su experiencia. No era gente que hoy viene y mañana ya no viene, o a veces viene una vez al mes, después pasan 6 meses y ya no se para por ahí, después pasa un año y se vuelve a aparecer. No, no. Era gente que estaba ahí, que todos conocían y no hubo contienda para consagrarlos. Y luego sigue en Hechos, mismo el versículo 6, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Nuevamente. Los presentaron a los apóstoles, los que tenían la autoridad en ese momento, quienes orando les impusieron las manos y los dedicaron. ¿Para qué? Para lo que se conoce como diaconado o para el servicio, para ser servidores. Pero ya estos con un potencial tal para llegar a ser ancianos o pastores. Ahora Pablo, que llegó a ser apóstol, dice, ahora Pablo que iba a ser apóstol, Dios le había encomendado ese apostolado a los no judíos, el apostolado a los no judíos y a los gentiles, si recuerdan. Y en su caminar misionero, al cual él fue enviado, en una ocasión conoció a un jovencito llamado Timoteo. ¿Lo recuerdan? Dice la Biblia que los demás daban testimonio de este joven Timoteo y decían, a pesar de que es joven, es muy dedicado y lo conocemos de años y es un cristiano en pocas palabras. Entonces Pablo lo conoce y empieza a tratarlo, empieza a trabajar con él, pasa un año, pasa un buen tiempo con él y en su debido momento le encarga ser el pastor de la iglesia en Éfeso, pero él era todavía muy joven. Pero después, en Primera de Timoteo capítulo 4, vamos ahí, Primera de Timoteo 4:14. Primera de Timoteo 4:14. Y le voy a pedir a mi hermana Luciana, que debe de estar con mi hermano Nahuel, si nos puede leer, por favor. Primera de Timoteo 4:14. Sí, pastor. Sí, hermano. Primera de Timoteo. 4:14. Sí. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Gracias. Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio, el don que recibiste, pero, ¿cómo le dice? No descuides el don, no descuides el don que hay en ti, el cual te fue dado mediante profecía. ¿Recuerdan en la iglesia que leímos hace rato, en la iglesia de Antioquía, que habló el Espíritu Santo por medio de los profetas? Bueno, le dice, te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. ¿De quién? ¿De quién fueron las manos? Del presbiterio. Bueno, aquí surge una pregunta. ¿Qué es el presbiterio? El presbiterio es el conjunto de maestros, de evangelistas, de profetas, de pastores, etcétera, lo que exista en esa iglesia, los que gobiernan la iglesia. Entonces le dice,
le dice a Timoteo, no descuides el don. En los primeros capítulos también le dice, no te acobardes. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tú puedes hacerla, Timoteo. En pocas palabras le dice Pablo. Lo está exhortando porque lo ve titubeante. A ti te fue dado ese don. Tú eres un pastor, eres un evangelista, le dice Pablo a Timoteo. Te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Una vez que oraron, lo enviaron a Éfeso, en donde él fue pastor. Luego Pablo le dice a Timoteo, ahí mismo en primera de Timoteo, pero ahora capítulo 5, en el versículo 22. Primera de Timoteo 5:22 le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Este texto se refiere a la imposición de manos para consagrar a alguien para servir a Dios. Pero cuando se hace de manera precipitada y que esto estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, Timoteo era el único pastor, bueno, aquí se entiende así, y necesitaba ayuda. Tal vez se sentía solo y empezó a imponer manos de manera ligera. Entonces, vamos a leerlo, el mismo versículo, pero en la traducción del lenguaje actual. Esto se lee así. Dice, antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios, llámese servicio a Dios, pastores, ministerios, lo que sea, piénsalo bien, porque si esa persona hace algo malo, tú serás también responsable de lo que haga. Tú mismo debes apartarte del mal. Esto le dice. Esto significa, acuérdate cuál es el protocolo de Dios. Acuérdate qué es lo que qué debe de anteceder para que tú nombres a alguien que va a gobernar la iglesia, que va a gobernar, que va a dirigir algún ministerio. No puede ser un neófito, no puede ser uno que empieza, no puede ser uno que está acusado de rebeldía. No puede, piénsalo bien. Porque si esa persona hace algo malo dentro del ministerio, dice, tú serás también responsable de lo que haga. O sea, la imposición de manos es importante porque la autoridad, los carismas se pueden depositar en las vidas de los que son enviados, o sea, en las vidas de a quienes se les imponen las manos. Esto es referente a eso. Ahora vamos al tercer principio, y es la imposición de manos que se da también para la sanidad física. Y vamos a ver un episodio en la vida de Jesús. Esto es en Lucas capítulo 4, versículo 40. Lucas 4:40. Y vamos a pedirle a nuestra hermana Jimena Méndez, si nos lee por favor ese versículo, hermano. Lucas 4:40. ¿Lucas qué, perdón? 4:40, hermano. Ah. 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Amén. En todas las enseñanzas de la Biblia hay extremos. Hay cristianos que llevan al extremo esta doctrina de la imposición de manos y a veces dicen cosas como estas. Dicen, mira, si tú ves a alguien que es adúltero o sabes de alguien que es adúltero, que es borracho y te pide que ores por él, no ores por él. Dice, porque si tú le impones las manos, se te pasa el espíritu de borrachera, se te pasa el espíritu tal.
y unas cosas rarísimas que luego escuchamos y que esto no está en la Biblia. No debemos creer eso, pero sí creemos que no debemos imponer manos nada más por imponerlas. Por ejemplo, Jesús a los endemoniados no les imponía las manos. ¿Lo recuerdan? Le hablaba al demonio y lo expulsaba, pero no les imponía las manos. Ahora bien, antes de partir Jesús, después de haber resucitado, él dijo algo muy importante sobre la imposición de las manos. Y esto se registra en Marcos capítulo 16. Vamos a leer Marcos capítulo 16, versículo 17. 17 y 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Ustedes creen, hermanos? ¿Todos? Bueno, todos creemos. Y a los que creemos nos siguen las señales que Jesús nombró para nosotros los que creemos, porque desgraciadamente hay extremos. Se van al lado derecho, extremo derecho y al extremo izquierdo. Aquellos que de manera inexplicable niegan que el día de hoy existan los milagros. Hablo de cristianos. Niegan que el Espíritu Santo siga repartiendo sus dones a sus hijos. Y esta es una corriente fuerte que viene arrastrando mucho. Pero si ellos no creen en ese asunto, los que creemos en la Biblia y creemos en esto, nos quedamos con lo que la Biblia dice. Luego dice, en mi nombre echarán fuera. Fíjense en esto, todo creyente en algún momento de su vida puede hacerlo. Algunos se verán más firmes. Todos somos distintos. Unos son más cohibidos, otros son un poco más valientes. Pero es una autoridad que el Señor Jesús nos dio y nos dejó ahí dicha. Nos está delegando, echarán fuera demonios. Luego dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Bueno, hay ocasiones cuando Dios interviene milagrosamente para proteger a sus seguidores. Si por equivocación a alguien andando, por ejemplo, aquí en alguna vez recuerdo que a un amigo, a su hija la mordió una serpiente de cascabel en las pirámides, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, ¿verdad? Él no era, obviamente, no era en ese entonces ni yo, éramos o conocidos o creyentes, ¿verdad? Pero me refiero a eso porque de casualidad o por algún motivo llega a morder alguna serpiente a alguien que crea, bueno, posiblemente Dios intervenga milagrosamente y lo salve de esa mordida, ¿verdad? A veces Él les da un poder especial a las personas para hacerlo. Pablo, por ejemplo, tuvo serpientes en sus manos y no tuvo problema. Y los discípulos sanaron a los enfermos. Pero esto no significa, sin embargo, que podamos estar probando a Dios, poniéndonos a propósito en situaciones peligrosas. A eso me refería. No porque, bueno, puede ser que alguien muerda una serpiente, algún creyente cristiano y pida al Señor y lo salve. Pero no vamos a poder ir a andar agarrando serpientes y para que vean que yo las puedo manipular. Es importante darnos cuenta de que Marcos no sugiere que estas señales siempre ocurran y que ocurran para todos. No, es de acuerdo a lo que el Señor quiera. No debemos presumir de ellas y poner a prueba a Dios. Son señales del reino de Dios que Él las puede hacer. Debemos aceptarlas, claro, con gratitud si es que ocurren, pero nuestro pensamiento debe enfocarse en el reino, más no en las señales. Así que
la vida y las enseñanzas de Jesús y lo que aquí nos escribió y lo que nos escribió a manos de Marcos, ponen las cosas del mundo al revés. El mundo entiende el poder como el control que se tiene sobre los demás para someterlos. Eso es lo que el mundo cree. Pero Jesús, con todo su poder y autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, opta por servir a los demás. Él tuvo a los niños en sus brazos, sanó a los enfermos, lavó los pies inclusive de sus discípulos, pero lo más importante, murió por los pecados del mundo. Seguir a Cristo, hermanos, significa recibir estos dones, sí, recibirlos y saber que Él nos los ha dado y que todavía están vigentes. Y este poder también, pero para el servicio de Él y para el servicio de los demás. Así que tengamos ese cuidado. En la misma forma en que Cristo sirvió, debemos servir nosotros, sin enorgullecernos, hermano. Así que, bueno, esta es la parte y esta es la lección sobre la imposición de manos. Entonces vimos que sirven para bendecir, que sirven para consagrar a las personas, para dar autoridad a las personas que estén en autoridad, llámese pastores, los mismos ministerios, maestros, evangelistas, pero sirve también para la sanidad física y la podemos hacer y la tenemos nosotros a nuestro alcance, siempre y cuando tengamos esa fe completa y Dios así lo permita. Pues aquí terminamos la lección, hermanos. Dios les bendiga. Permítame tantito. Y para terminar, nunca encuentro dónde detenerla. Ahí está.